Mis queridos hermanos, muy buenas noches. Les saludo en el nombre de Cristo Jesús. Me da mucho gusto poderlos saludar, poder ver que ustedes están con el deseo, con el interés de aprender de la palabra de Dios. Y precisamente en la clase de hoy vamos a ver que cuando nosotros deseamos aprender, es porque el Espíritu Santo nos está motivando a aprender más de Dios, de la palabra. Y esa es algo con lo cual nosotros participamos con el Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a empezar con el primer versículo de hoy, que es Juan capítulo 14, versículo 17. Vamos a leer desde el 16 para entender de qué se trata. Desde el versículo 15. Juan capítulo 14, versículo 15 al 17. Jesús dijo estas palabras: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, dice, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo va a estar con nosotros el Espíritu Santo, el consolador? Para siempre. ¿Quién nos lo va a dar? Jesús, ¿verdad? ¿A quiénes se lo va a dar? Pues aquellos que le aman y quieren guardar los mandamientos, ¿verdad? Los versículos nos van guiando, ¿verdad? Y luego el verso 17 dice, o sea, este consolador, que es el Espíritu Santo, es el Espíritu de verdad. En otras palabras, que nos va a guiar y nos va a enseñar la verdad. A quien el mundo no puede recibir, cuando dice el mundo, se refiere a las personas incrédulas que viven en este mundo. No puede recibir porque no lo ve, no ve al Espíritu Santo. Desde luego que físicamente no se ve, pero usted cuando dice no lo ve, quiere decir no lo percibe, no se da cuenta de él, eso quiere decir. Ni lo conoce, o sea, no se relaciona con él. Y luego dice el versículo, ustedes lo conocen, ustedes ya tienen una idea, ya saben quién es. Desde luego que nosotros sabemos quién es el Espíritu Santo, porque a través de la Biblia hemos llegado a conocer que creemos en un solo Dios que se manifiesta en tres personas, Padre, Hijo e Espíritu Santo. Entonces es parte de la divinidad. El Espíritu Santo es parte de la divinidad, de las tres personas de la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y luego dice, ustedes lo conocen porque permanece con ustedes. Esto es una palabra muy importante, hermanos, que el Espíritu Santo permanece. No dice que viene y se va, ¿verdad? Sino que permanece. Así que desde el día que usted creyó, ya leímos una vez allá en Efesios 1:13, desde el día que creímos fuimos sellados o marcados como propiedad del Espíritu Santo y Él vino a estar con nosotros. Así que hermanos, permanece con ustedes, dice, y estará, dice, en ustedes. Con quiere decir como compañero a nuestro lado, conviviendo con nosotros, dice con ustedes, conviviendo con nosotros. Y en ustedes quiere decir dentro de ustedes, dentro del grupo de creyentes. Ahí se mantiene el Espíritu Santo. Entonces hoy vamos a ver, hermanos, cómo es que nosotros participamos o andamos, otra forma de decirlo, o andamos con el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros, quiere decir que donde quiera que nosotros vayamos, el Espíritu Santo va a estar con nosotros. Desde luego que Él está con el propósito de ayudarnos a poder vivir la vida cristiana. Él está con ese propósito en nosotros y con nosotros. Y entonces el primer versículo para ver cómo nosotros participamos con el Espíritu Santo está en el versículo 26. Juan 14:26. Dice así. Y aquí todos estos capítulos que estamos leyendo son palabras de Jesús que dijo la noche antes de la crucifixión. Y dice el versículo 26, pero el consolador, y luego dice quién es.
el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre o en mi representación, eso quiere decir, o en mi lugar, Él, el Espíritu Santo, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Entonces aquí vemos que la primera cosa que el Señor Jesucristo dice que va a hacer el Espíritu Santo con los discípulos es que, dice el versículo, Él les enseñará todas las cosas. Desde luego de todas las cosas relacionadas con la vida espiritual. No es que nos vaya a enseñar cosas de matemáticas, ni de ciencias, ni de otras ramas, ¿verdad? Sino lo referente a la vida espiritual. Y la pregunta es, si el Espíritu Santo nos va a enseñar, Él va a ser nuestro maestro, ¿cuál es nuestra participación? ¿Cómo podemos participar nosotros con Él? Haciendo lo que Él nos dice. Bueno, primeramente aprendiendo, ¿verdad? Usted va a una escuela, el maestro le va a enseñar. ¿Y cómo participa usted? Pues recibiendo la enseñanza, ¿verdad? Recibiendo la instrucción, recibiendo la información que se le está dando. Pero en este caso, el Espíritu Santo no solo nos da información, sino que Él nos enseña cómo debemos de vivir, ¿verdad? Cómo debemos de vivir. La pregunta sería, ¿quieres aprender a vivir la vida cristiana? ¿Quieres aprender? Desde luego que si nosotros nos hemos creído en Cristo es porque queremos vivir la vida cristiana, pero hay un proceso de aprendizaje. Entonces, usted no lo va a saber todo el de un día. Usted no lo va a saber todo en un año. O sea que es un proceso y precisamente el Señor Jesús estuvo 3 años y medio con los discípulos. Eso quiere decir de que aprender algo no es que venga una varita mágica y que usted en un momento ya sabe todo. No, es un proceso de aprendizaje. Entonces, uno necesita aprender del Espíritu Santo, pero nosotros participamos cuando nosotros aprendemos cuando vamos a la escuela, ¿verdad? Aprendemos cuando nos sentamos frente al maestro y lo escuchamos. Aprendemos cuando la persona que nos está enseñando le ponemos atención, ¿verdad? Entonces, yo me recuerdo que cuando iba a la escuela había muchos muchachos que no ponían atención y el maestro hasta les aventaba algo para que pusieran atención, ¿verdad? Porque estaban muy distraídos, estaban jugando, ¿verdad? Entonces, el cristiano tiene que ser una persona que quiera aprender, ¿verdad? Que quiera aprender. ¿Cómo hay que aprender cómo ser un cristiano que pueda vencer las tentaciones? También que pueda aprender a distinguir entre la verdad y la falsedad de la vida cristiana, que aprenda a distinguir la verdad de la mentira acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca del Evangelio, que aprenda también en la vida práctica a tener paz, gozo, estabilidad espiritual, estabilidad emocional, ¿verdad? Todo eso, hermanos, el Espíritu Santo está más que dispuesto para enseñarnos. Entonces, es bien importante que nosotros pongamos de nuestra parte para poder participar y con Él y poder aprender, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo cómo es que tenemos que aplicarnos nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, cada cuando usted se recuerda lo que le agrada a Dios. Cada cuando usted le viene a la mente, esto le agrada a Dios y esto no le agrada a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros no sabemos qué es lo que le agrada a Dios, pues vamos a estar como perdidos, ¿verdad? Porque es como un niño que no vive en un hogar y que no sabe nada de orden, nada de vivir en una disciplina, ¿verdad? Entonces, bien importante, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo nos enseña a vivir dentro de un orden, de una disciplina. Entonces, bien importante que nosotros nos acordemos en vivir en ese orden que el Espíritu Santo nos enseña. Porque todos en nuestros hogares
crecimos dentro de un hogar con disciplina, con reglas que nuestros padres nos decían. Esto puedes hacerlo, esto no lo puedes hacer, y debes hacerle así, debes hacerle así, y esto está incorrecto, esto es correcto. O sea, vivimos dentro de un orden, ¿verdad? Familiar. Y el Espíritu Santo, hermanos, nos enseña a vivir dentro del orden de la familia de Dios, porque somos hijos de Dios. Entonces, Él se encarga de instruirnos. Así como cuando éramos niños, nuestros padres se encargaron de instruirnos, de llamar la atención, de corregirnos. El Espíritu Santo está para eso, ¿verdad? Entonces, Él dice que nos va a enseñar. Entonces, nosotros participamos con el Espíritu Santo cuando nosotros tenemos el deseo de aprender. El deseo de aprender. Yo los felicito a ustedes porque ustedes veo que son constantes, que tienen el deseo de aprender. Y están aprendiendo, ¿verdad? Y están aprendiendo. Entonces, yo tengo siempre el deseo de aprender. Y cuando aprendo algo, me gusta compartirlo, ¿verdad? Me gusta compartirlo con ustedes porque el Espíritu Santo a eso nos llama. Por ejemplo, si el Espíritu Santo me dice, me llama para que, o me da el deseo de aprender algo, no es solo para que yo lo aprenda y nada más para mí, ¿verdad? El Espíritu Santo me dice, te lo voy a enseñar para que también tú lo compartas, ¿verdad? Para que tú lo enseñes, para que tú también se lo hagas saber a los hermanos. Así como lo hizo con los apóstoles. Ellos lo que aprendieron, luego lo transmitieron, ¿verdad? Sí, hermanos. Entonces, es bien importante que nosotros tengamos el deseo de aprender, porque el Espíritu Santo es nuestro maestro, él es a eso vino, dice, les enseñará todas las cosas. ¿Alguna vez usted ha pensado que usted ya lo sabe todo? Nunca. Nunca, ¿verdad? ¿Alguna vez usted es de los cristianos que usted se conforma con lo que ya es poquito que ya sabe? No. No, ¿verdad? Pero tristemente hay cristianos que no les gusta aprender, que no les gusta saber más de la palabra de Dios y se conforman con lo poco que saben, ¿verdad? Son muy conformistas en ese sentido. Entonces, la primera cosa que estamos viendo, cómo participar con el Espíritu Santo, es que nos dejemos enseñar por Él y que tengamos el deseo de aprender. Vamos a pasar al número 2. Juan capítulo 15, versículo 26. La segunda cosa que el Espíritu Santo quiere en lo cual participemos con Él, está en el versículo 26 y 27. Dice así: pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, que yo les enviaré de parte del Padre, el cual procede del Padre, Él, o sea, el Consolador, el Espíritu Santo, Él dará testimonio de mí. Aquí está hablando Jesucristo, y Jesucristo está diciendo que el Espíritu Santo iba a dar testimonio de Él, o sea, de Jesús. Además, dice, ustedes también testificarán porque han estado conmigo desde el principio. ¿Y qué es dar testimonio? Dar testimonio es decir que uno conoce o sabe de alguien. Sí. Si yo le preguntara, ¿usted conoce al presidente, tal vez si usted conoce al presidente Donald Trump, por decir algo, ¿verdad? Bueno, usted quizá lo ha visto en la televisión, ¿verdad? Y tal vez usted tiene un concepto de él, usted puede explicar cómo es, en fin, describirlo. Pero si yo le preguntara, oiga, ¿usted conoce por decirle así, a alguien, el pastor de su iglesia? ¿Usted cómo es? Bueno, usted puede describirlo, usted puede decir cómo es, porque usted lo conoce más cercano. Si le preguntan de una persona que usted se relaciona todavía más cercana con, oye, ¿usted tiene hijos? Sí, tengo un hijo.
¿Y cómo es su hijo? Ah, usted va a hablar lo más bonito de su hijo, ¿verdad? Y así, hermanos, nosotros damos testimonio cuando describimos a alguien, hablamos de alguien, ¿verdad? Ya sea bien o mal, pero damos testimonio de esa persona. En este caso, el Espíritu Santo dice que viene a dar testimonio de Jesús. El Espíritu Santo le hizo conocer a los discípulos quién era Jesús, aparte de que ellos ya habían convivido con él, pero el Espíritu Santo les abrió el entendimiento para que entendieran todavía más quién era Jesús, ¿verdad? Porque ellos cuando en la convivencia que tuvieron con Jesús, vieron muchas cosas de él, pero no aprendieron todo. El Espíritu Santo vino todavía a revelarles más. Pero luego el versículo 27 dice, además ustedes también testificarán porque han estado conmigo, dice Jesús, desde el principio. Dar testimonio de mí, dice el Espíritu, dice Jesús, que el Espíritu iba a dar testimonio de él, y ustedes, les dice a los apóstoles, darán testimonio de mí. Y luego dice, ¿cómo? La pregunta es, ¿cómo se da testimonio de Cristo? ¿Usted puede hablar de Cristo? Si alguien le preguntara, oiga, ¿usted cree en Cristo? ¿Usted qué va a decir? Amén. Sí, creo. Sí, creo. Y le preguntan, ¿y por qué crees? Entonces usted va a decir por qué cree, ¿verdad? ¿Quién es Claro. Cristo para usted? Amén. ¿Qué hizo por usted? ¿Qué es lo que Él está haciendo por usted, verdad? ¿Y qué espera que Él va a hacer por usted todavía en el futuro? Dar testimonio de Cristo es hablar de esa persona, declarar si es buena o es mala o cómo es, ¿verdad? En este caso, cuando hablamos de Jesús, estamos diciendo que, bueno, que Él es Dios que se hizo hombre, que se humanizó, ¿verdad? Y que Él vino con un plan, ¿verdad? Entonces, cuando uno da testimonio, también da testimonio de lo que Cristo ha hecho en uno, lo que Cristo cómo Él ha afectado nuestra vida, ¿verdad? Es parte del testimonio también. Sí, el testimonio no solo consta de palabras, hermanos, porque también el testimonio se da con acciones, con hechos evidenciados, tales como siendo honesto, diciendo la verdad. A veces, para ser honesto y no participar de las cosas malas que hace el mundo o la gente inmoral, nos pone en riesgo, ¿verdad? Porque a veces nosotros, al ser cristianos, necesitamos mostrar con no solo con nuestras palabras, sino con nuestros hechos, de que hay una transformación en nosotros, de que Él ha hecho un trabajo, el Espíritu, Cristo y el Espíritu Santo están haciendo un trabajo bueno en nuestras vidas, ¿verdad? Positivo. Pero a veces, hermanos, cuando uno tiene que dar testimonio, a veces uno requiere valor. Fíjense, requiere valor. Por ejemplo, para cuando uno a veces tiene que hablar con la verdad. Y a veces uno sabe de que si dice la verdad, pues tal vez puede dejar en evidencia a otras personas, ¿verdad? Que no están de acuerdo con la verdad. Entonces a veces se necesita valentía para decir la verdad, ¿verdad? Y eso le pasó a los apóstoles. Los apóstoles cuando hablaban de Jesús, ellos sabían de que podían ser afectados con su testimonio. Y lo fueron, ¿verdad? Porque muchos de ellos murieron por decir y creer en Jesucristo. No solamente creían en Jesucristo, sino que daban testimonio de que ellos creían y por qué creían. El apóstol Juan dice, lo hemos visto, lo hemos oído. Por eso damos testimonio de él, ¿verdad? Entonces es bien importante, hermanos, que no solamente conocer quién es Cristo, sino que el Espíritu Santo también influye en nosotros, infunde en nosotros valentía, valor, ¿verdad? Para hablar de Jesús, ¿verdad? Por ejemplo, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste
cuando te impuse las manos, dice. O sea, cuando fue ordenado pastor. Pues Dios nos ha dado, dice Dios, no nos ha dado un espíritu de timidez, o sea, de miedo o de pena, que a veces mucho le da pena o le da mucha, como que no quiere hablar, ¿verdad? Sino dice que de poder. Y esto le estaba pasando a Timoteo, hermanos, porque Timoteo estaba, tal vez, se sentía como que no tenía mucha elocuencia, tal vez, o no tenía mucha capacidad, y quizás miraba personas muy elocuentes y él se sentía como tímido de decir que él creía en Cristo, ¿verdad? Y el apóstol Pablo le dice, no te avergüences, no te sientas intimidado, sino que el Espíritu Santo dice, Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y luego dice allá en 2 Timoteo 1:8, así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Fíjese qué tan importante es esto, hermano. El Espíritu Santo dice que viene para que nosotros cooperemos con Él y demos testimonio de Cristo, ¿verdad? Desde luego que con palabras y con acciones, uno no tiene que ser violento ni ofender a la gente, ¿verdad? Para hablar de que uno es cristiano, ¿verdad? Uno con sus acciones y con sus palabras puede dar a entender sus creencias, ¿verdad? Sus creencias. Ustedes tal vez se recuerdan de Pilato, ¿verdad? Pilato era el gobernador ahí en Jerusalén y los judíos llevaron a Jesús para que Pilato les confirmara de que era digno de muerte y lo pudieran crucificar. ¿Y qué pasó con Pilato? Cuando interrogó a Jesús, Pilato salió y le dijo a la gente, a los judíos que estaban ahí queriendo asesinar a Jesús. Pilato dijo, yo no encuentro ninguna culpa en él. Dijo, ¿por qué lo quieren matar? Dice, yo no encuentro en Jesús ninguna culpa que merezca la muerte. Y salió 2 veces a decirlo. Pilato estaba convencido de que Jesús no había hecho nada malo. Fíjese. Pero ¿qué pasó con Pilato? Se dejó llevar por la presión del pueblo y luego él dijo, me lavo las manos, dijo. Yo no me hago responsable de la muerte de este inocente. Imagínese. ¿Usted cree que no fue responsable de lavarse las manos? Si a él lo habían puesto precisamente para que haga justicia. Y él permitió que se haga una injusticia. Es el punto, ¿verdad? O sea que el actuar correctamente, hermanos, se necesita valor. Y ahí Pilato sabía que Jesús era inocente, pero se acobardó. Tuvo miedo a la gente. Y por complacer a la gente dijo, bueno, y se los doy, que ustedes quieran crucificarlo, crucifíquenlo, dijo, ¿verdad? O sea que le faltó autoridad, ¿verdad? Le faltó valor. Pero el Espíritu Santo nos da valor, hermanos, para que nosotros hablemos de Jesús, ¿verdad? Hablemos de la verdad. Y si eso nos va a causar algún problema, pues ni modo, ¿verdad? La verdad es la verdad, ¿verdad? Entonces es el punto, ¿verdad? El punto es que el Espíritu Santo vino para que los discípulos dieran testimonio de su líder, de Cristo, ¿verdad? Y ellos no se avergonzaron, ¿verdad? No se avergonzaron. El apóstol Pedro y el apóstol Juan, ya Jesús se había ido al cielo y fueron al templo y sanaron a un cojo de nacimiento. Y luego los religiosos de su época, pues trataron de intimidarlos, de que ya no hablaran más en el nombre de Jesús. Y Pedro les dijo, es imposible que dejemos de obedecer a Dios y les obedezcamos a ustedes, ¿verdad? Primero está obedecer a Dios, les dijeron. Y lo hicieron con valor, ¿verdad? Y siguieron adelante ellos en su andar cristiano, llevando el nombre de Cristo, testificando de Cristo. Testificar de Cristo, hermano, no es algo fácil.
Tal vez en nuestra cultura es fácil porque hay libertad de religión y pues cada quien es libre de eso, ¿verdad? Pero hay lugares donde no, donde no. Y el Espíritu Santo, pues, nos da le da el valor a los que realmente a- quieren hacer ese trabajo, ¿verdad? Y aceptan ese desafío, y sale adelante porque el Espíritu Santo es el que se encarga de que nosotros demos testimonio, ¿verdad? Y debemos dar testimonio de nuestra fe, ¿verdad? No debemos de avergonzarnos porque sabemos que estamos con el Dios verdadero y que conocemos la verdad. No tenemos de qué avergonzarnos, al contrario. Debemos sentirnos privilegiados de conocer y tener a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Vamos a pasar al número 3. Juan 16:8. Juan 16:8 dice así. Cuando Él venga, dice Jesús, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí Jesús está diciendo que el Espíritu Santo es el que se encarga de convencer a la gente de su pecado. Y luego dice de convencerlo de que son pecadores. Y a veces, hermanos, a veces nosotros queremos convencer a la gente nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros mismos. Nuestro trabajo no es convencer a la gente. Nuestro trabajo es testificar de Cristo, decirles quién es Cristo, en qué forma nos bendice Cristo a cada creyente, a todo aquel que cree, cómo lo bendice el Señor Jesús, cómo Jesús lo salva, cómo el Señor Jesús lo perdona. Pero nosotros no podemos convencer a las personas de que crean en Cristo ni que lo acepten a la fuerza, ¿verdad? O sea, nuestro trabajo no es convencerlos, es declararles, nada más mostrarles, decirles quién es Jesús, qué es lo que Él hizo. Ya si ellos le quieren creer a la palabra de Dios, pues ya el Espíritu Santo se encargará de convencer, ¿verdad? Nuestro trabajo no es convencer a los demás, es el Espíritu Santo a través del testimonio que nosotros demos. Eso es lo que sí nos toca a nosotros decir y demostrar con nuestros hechos de que Él se encargará de convencer a los incrédulos de la verdad de Dios y especialmente a nuestros familiares, ¿verdad? A veces nuestros familiares necesitan ver que nosotros llevamos una vida correcta, y si ellos percatan de eso con nuestro testimonio, ¿verdad? Ellos van a saber que hay un Dios poderoso que nos ha cambiado y que nos está cambiando. Ya si el Espíritu Santo los convence a ellos de que eso es lo correcto, Él se encargará de hacerlo. Porque a veces nosotros nos enojamos, a veces con nuestros familiares o con nuestros amigos porque no quieren creer, y a veces les dejamos de hablar. Y ese no es nuestro trabajo, ¿verdad? Nuestro trabajo es siempre dar testimonio y seguir siendo amorosos con ellos, aunque ellos se tarden en responder al evangelio o nunca respondan. Nuestro trabajo no es ese, ¿verdad? No es ni enojarnos con ellos, ni maltratarnos, ni despreciarlos. Nuestro trabajo simplemente es seguir adelante, mostrándoles que el Cristo que nosotros creemos es un Cristo de amor, de misericordia, de compasión, y que si ellos no lo quieren, pues ellos se lo pierden. ellos están perdiendo esta bendición, ¿verdad? Y esperemos que el Espíritu Santo los pueda convencer, ¿verdad? Yo no sé si alguna vez usted ha tratado de convencer a alguien para que se haga cristiano, ¿verdad? Si usted ha tratado usted ha tratado de esforzarse, ¿verdad? Y de persuadirlo, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que el que hace ese trabajo es el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo.
Vamos a pasar a otra parte, número 4. Juan 16:13. Esta es otra área donde nosotros cooperamos con el Espíritu Santo. Dice Juan 16:13. Y cuando venga el Espíritu de verdad, dice, Él los guiará a toda la verdad. Entonces el Espíritu de verdad se encarga de guiarnos a toda la verdad. Sí, vamos a dejar que otra persona entre. Dice que él los guiará a toda la verdad. Esta palabra es bien importante, ¿verdad? Porque muchos de nosotros conocemos la verdad, pero a veces conocemos un poquito de la verdad. Y con ese poquito nos hemos conformado, ¿verdad? Nos conformamos y decimos, bueno, yo ya sé quién es Cristo, yo ya sé qué hizo por mí, y con eso tengo suficiente. O sea que el Espíritu Santo dice que nos debe de guiar a toda la verdad. Y yo le hago una pregunta a usted. ¿Es importante para ti o para usted saber la verdad completa de Dios, Amén. del Evangelio, de nuestra identidad en Cristo, de nuestra vida cristiana? ¿Es importante que usted sepa la verdad completa o nada más a medias? Completa. Completa, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo siempre va a estar dispuesto a enseñarnos toda la verdad. Pero para eso necesitamos cooperar, querer saberla, querer aprenderla, buscarla, ¿verdad? Hay un versículo en Proverbios que dice, compra la verdad, dice, y no la vendas. Como diciendo, cuando dice compra la verdad, quiere decir, así como uno compra algo valioso y sabe que lo valioso cuesta, ¿verdad? Pues así la verdad de Dios es algo valioso, que para conseguirlo necesitamos dar algo a cambio. En este caso no es dinero, en este caso es el interés, es el deseo, ¿verdad? De aprender, de saber. Es bien importante, hermanos, que nosotros conozcamos la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, ¿qué más dijo? La La verdad verdad y la vida. y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Bueno, usted ya sabe esa parte, ¿verdad? Y qué bueno, qué bueno. Pero hay muchas cosas que todavía nos faltan saber. Por ejemplo, muchos predican un evangelio distorsionado. Fíjense, hermano, de que antes nosotros en la denominación donde estábamos, pues se nos hablaba que había un evangelio, ¿verdad? Pero no lo conocíamos a fondo. Pero el Espíritu Santo despertó el interés de que nosotros conociéramos realmente lo que es el evangelio. Que somos salvos por gracia. Es un regalo de Dios. Y que no, el evangelio no es algo que la salvación es algo que uno pueda comprar. Ni siquiera a través de nuestra obediencia, ni de nuestras obras, ni de nuestras ofrendas, ni de nuestra alabanza. No lo podemos comprar. Es un regalo de Dios. Entonces, cuando uno no entiende eso, pues sabe que hay un evangelio, pero no lo conoce bien. Y cuando uno no lo conoce bien, trata de ganarse la salvación, de comprar la salvación, de obtener la salvación por esfuerzos humanos. Pero si uno no investiga y no quiere conocer más, pues nunca se va a dar cuenta, ¿verdad? Gracias a Dios que por el interés que muchos hermanos empezaban a poner en eso, el Espíritu Santo despertó ese deseo, porque el Espíritu Santo quiere que conozcamos siempre la verdad. La verdad por ejemplo, de nuestra identidad en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Quiénes somos, verdad? ¿O qué somos en Cristo Jesús? Pues antes pues teníamos unos conceptos muy limitados, no habíamos entendido todas las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús.
Y así, hermanos, o sea, mucha gente conoce la verdad a medias, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos ser de los cristianos que no se conforman solamente con saber el ABC de la palabra de Dios, nada más conocer un poquito, porque ese poquito no nos hace capaces de distinguir entre la verdad y la mentira, ¿verdad? Y es bien importante eso, ¿verdad? Porque el enemigo siempre está tratando de disfrazar la verdad con la mentira. Y si uno no conoce bien la verdad, pues ahí se va con el engaño, ¿verdad? Se va con el engaño. Por ejemplo, yo quiero que leamos un versículo allá en Hebreos capítulo 6, porque esto es bien importante, hermanos, conocer la verdad. Hebreos capítulo 6. Allá el que escribió el libro de Hebreos nos dice, Hebreos 6, del 11 al 14. Vamos a ver si es este. Es Hebreos capítulo 5. Les dije 6, pero es 5. Y fíjense que este escritor le dice eso directamente a estos hermanos, porque esos hermanos habían quedado sí habían escuchado la verdad, pero ya se les había olvidado o no le pusieron mucha atención o no eran constantes, ¿verdad? Mire que dice Hebreos 5, del 11 14. al 14, dice así. De esto tenemos mucho que decir. Aquí el escritor de Hebreos está hablando de la salvación. Aunque es difícil de explicar, dice, porque ustedes han llegado a ser tardos para oír. Debiendo ya ser maestros por el tiempo transcurrido, de nuevo tienen necesidad de que alguien los instruya desde los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Verso 13, pues todo el que se alimenta de leche no es capaz de entender la palabra de justicia, porque aún es niño. Dice. Verso 14, pero el alimento sólido es para los maduros, dice, para los que por la práctica tienen los sentidos entrenados para discernir o hacer diferencia entre el bien y el mal, ¿verdad? Entonces, bien importante esto, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo viene a enseñarnos toda la verdad. Pero nosotros, ¿cómo vamos a aprender toda la verdad? Pues queriéndola saber, queriéndola aprender, ¿verdad? Yo me recuerdo que cuando yo estudié para aprender a manejar máquinas que cortaban metales, ¿verdad? Pero luego empezaron a salir máquinas más modernas. Y yo dije, no, yo tengo que aprender eso porque eso me va a hacer una persona que al saber manejar esas máquinas, pues yo voy a avanzar, voy a conocer más y luego voy a ganar más, ¿verdad? Así que yo me tuve que ir a la escuela de noche a estar aprendiendo más de maquinaria, porque cada vez van saliendo maquinarias más modernas. Y así en todas las áreas. Si uno no desea aprender, pues se va a quedar estancado, ¿verdad? Se va a quedar en un nivel muy pobre, muy bajo, ¿verdad? En nuestra iglesia, en nuestra denominación, estamos siempre buscando estudiar, aprender, capacitarnos. ¿Por qué? Porque en el mundo, hermanos, hay muchas doctrinas, muchas enseñanzas que llegan y se meten en la iglesia. Se meten y el enemigo sabe cómo meterse. Y si usted no se da cuenta,
pues usted va a creer todo lo que ve en la tele, todo lo que ve en YouTube, y cualquier predicador que usted escuche va a decir, ah, qué bonito habló y qué bonito, y yo lo creo porque lo dijo y dijo que creía en Cristo y usó la Biblia. Hermanos, el diablo usó la Biblia cuando tentó a Jesús, ¿verdad? Pero Jesús sabía hacer diferencia entre las intenciones del enemigo, ¿verdad? Él pudo darse cuenta. El diablo usó textos de la Biblia. Le dice, escrito está, le dijo al diablo. Y Jesús también le dijo, pero también escrito está, ¿verdad? Y luego el diablo le vuelve a decir, escrito está, le dice, y le da otra tentación. Y Jesús le vuelve a decir, pero también escrito está, le dice, que no tentarás al Señor tu Dios. Y así, hermanos, cuando uno conoce la palabra de Dios, no lo pueden engañar. Pero cuando uno no conoce toda la palabra de Dios no es necesario que la conozca toda, pero al menos no se quede en lo más básico, porque ahí no se da cuenta usted del poder del enemigo que tiene para mentirnos, porque el enemigo es el trabajo de él, disfrazar la verdad con la mentira, ¿verdad? Ese es el arte del enemigo, ¿verdad? Entonces por eso el Espíritu Santo viene a enseñarnos toda la verdad. Entonces es bien importante esto, ¿verdad? Dice, es bien importante que nosotros estemos creciendo en conocer la Escritura, y no solamente la Escritura de manera que la leamos, sino cómo relacionarnos con Dios, ¿verdad? Hay muchos hermanos que nunca agarran su Biblia, ¿verdad? Nunca leen su Biblia. Y luego hay hermanos que sí la leen, pero no la entienden, ¿verdad? No la entienden, no le pueden sacar la enseñanza, no les pueden sacar una aplicación para su vida personal. Entonces, pues el Espíritu Santo, pues quisiera enseñarnos más, pero a veces no cooperamos con él, ¿verdad? Y para todos se necesita un esfuerzo, para todos se necesita un esfuerzo. Vamos a ver otro versículo, la número 5, que es Juan 16:14. Y esto también es muy, muy bonito, hermanos, esta parte. Juan 16:14 dice, hablando del Espíritu Santo, él dice, Jesús me glorificará. Que el Espíritu Santo iba a glorificar a Jesús. El trabajo del Espíritu no era glorificarse a sí mismo, sino glorificar a Jesús. Y luego dice, porque recibirá de lo mío y se los hará saber, ¿verdad? Estamos viendo estos versículos, hermanos, porque es bien importante. Quiero que usted abra su Biblia y pase al capítulo 17. Cuando dice que el Espíritu Santo iba a venir a glorificar a Jesús, tenemos que entender qué quiere decir eso. Y en el capítulo 17 Jesús mismo lo explica. ¿En qué significa glorificarlo a él? Dice Juan 17, 1 al 5. Jesús habló estas cosas y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, ahora ha llegado, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Versículo 2. Así como le diste autoridad sobre todo hombre para que dé vida eterna a todo lo que les has dado, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Verso 4. Yo te he glorificado en la tierra, habiendo acabado la obra que me has dado que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú en la misma presencia, en tu misma presencia, con la gloria que yo tenía en tu presencia antes que existiera el mundo.
hablar de la glorificación de Jesús, es decir, es hablar de su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. ¿Qué es? Que después que él venció el pecado y la muerte, él regresó a su estado de gloria, al cielo. Eso es glorificar a Jesús, dando a entender que él, siendo Dios, como dice Pablo allá en Filipenses 2, siendo Dios se hizo hombre, llegando hasta fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pero después de eso fue exaltado hasta el cielo. Entonces, glorificar a Jesús es reconocer su divinidad, es reconocer que él es Dios, que él fue Dios antes de venir a este mundo, se hizo hombre y luego regresó. Por eso él dice, glorifícame con la gloria que yo tuve antes de que el mundo fuera. Cuando nosotros declaramos que Jesús es divino, lo estamos glorificando, le estamos dando la gloria que él tiene, que él se merece. Cuando nosotros negamos que Jesús es divino, que es Dios, le estamos quitando su gloria. ¿Verdad? Entonces nosotros como iglesia necesitamos alabar y declarar que Jesús es Dios, Dios hecho hombre, y que después regresó al cielo a su gloria, ¿verdad? Y eso, hermanos, es bien importante dentro de la vida cristiana, porque ninguna religión, por ejemplo, los judíos no creen que Jesús es Dios hecho hombre. ¿Ves? Niegan a Jesús, niegan que Jesús sea el Mesías, no aceptan que Dios se haya hecho hombre en la persona de Jesús, mucho menos que haya resucitado y que esté sentado en la diestra del Padre. Fíjese lo importante que es reconocer eso. Usted va con los musulmanes que están ahí peleando ahí con Israel, alrededor de Israel, de los judíos, tampoco creen en Jesús. Bueno, dicen Jesús fue un maestro. Jesús fue un maestro de moral y muy buena gente y todo, pero no lo reconocen como Dios. La única religión que reconoce a Jesús como Dios y que le da la gloria a Jesús en ese sentido es el cristianismo. Nosotros somos los que glorificamos a Jesús porque reconocemos que Él es divino, ¿verdad? Hasta el día de hoy siempre mencionamos esto, hermano, porque es bien importante. Hay grupos religiosos, el más conocido, que siempre se los recuerdo, son los testigos de Jehová. Ellos no aceptan que Jesús es Dios, no lo reconocen. Fíjense, ahora yo les digo, ¿están glorificando a Jesús o le están negando su gloria? Le están negando la gloria a Jesús, ¿verdad? Y hoy les puedo decir, ¿y el Espíritu Santo para qué vino? Vino para que precisamente los apóstoles pudieran predicar que la resurrección y la ascensión de Jesús y que Él es divino, ¿verdad? Entonces, hermanos, la iglesia tiene como tarea, como trabajo, reconocer y darle gloria a Jesús, ¿verdad? Por lo que Él es, ¿verdad? Y si no lo hacemos, pues el Espíritu Santo no nos ha iluminado en eso. Pero gracias a Dios que sí lo ha hecho. Y ahora nosotros podemos decir que Jesús le damos el lugar que se merece, porque Él está sentado en la gloria a la diestra del Padre. A Esteban lo mataron, hermanos. Lo mataron a pedradas. A Esteban, porque él cuando dice que les empezó a hablar y ya no aguantaron más que le estaba hablando de Jesús, y cuando cuando ya lo iban a matar, dice que Esteban alzó los ojos al cielo y dice, veo el cielo abierto y a Cristo, dice, a la derecha del Padre, dice, como diciendo exaltado, glorificado, ¿verdad? Y dice que no pudieron soportar eso los judíos de su tiempo
y lo mataron a pedradas porque dice que estaba diciendo una blasfemia. ¿Cómo se atrevía a decir que Jesús estaba en la misma gloria con el Padre? Entonces, eso es bien importante, ¿verdad? Pero cuando glorificamos, el Espíritu, dice Jesús, que lo iba a glorificar, está hablando de su divinidad. Jesús como Dios volvería a su posición original anterior a su nacimiento encarnado. Y el Espíritu Santo se encargaría de que los apóstoles declararan esto como una verdad esencial para el cumplimiento del plan de salvación, pues ningún ser humano común podría lograr la salvación de la humanidad. Eso es bien importante. Ningún ser humano común y corriente como nosotros podía salvar a la humanidad, ni puede. Solamente Dios hecho hombre podía lograr eso y lo hizo. Entonces, ese es el mensaje del Evangelio. Solo Cristo, Dios encarnado o Dios hecho hombre, es el único que está en esa categoría. Es lo que leímos aquí en Juan 17. Y ya hablamos de que hay iglesias que no le dan ese reconocimiento a Jesús, ¿verdad? No lo glorifican. Y hay otras iglesias también, hermanos, y aunque sí creen en que Jesús está en el cielo y todo eso, pero en sus cultos aquí en la tierra, en sus servicios aquí en la tierra, cuando están celebrando su servicio el domingo, dice, hay muchas iglesias que se enfocan más en glorificar al Espíritu Santo que a Jesús. Dice, el Espíritu Santo vino a este mundo a guiarnos a glorificar a Cristo y no al revés. Cristo no envió al Espíritu Santo para que la gente glorifique al Espíritu Santo, ¿verdad? Sino para que el Espíritu Santo glorifique a Cristo, nos enseña a glorificar a Cristo. El Espíritu Santo eso vino. Y aunque Dios Padre y el Espíritu Santo son divinos, pero el plan de Dios es que Cristo sea exaltado. Sí, ese es el plan de Dios en la Biblia, ¿verdad? No estamos diciendo de que el Padre no esté en gloria, ni no tenga ese honor. Sí lo tiene, pero en el culto, ¿verdad? En el culto a Dios, el que debe de ser exaltado y levantado, más que todo es Jesús, ¿verdad? Porque eso es para gloria del Padre, dice. O sea que hay que tener bien entendido eso, ¿verdad? No es que el Padre no sea menos, no, es que precisamente cuando exaltamos a Jesús, el Padre recibe gloria, porque Él lo envió. Y el Espíritu Santo lo condujo a ese plan, ¿verdad? Entonces, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, se encargó de glorificar al Padre. Y ahora que Él está en el cielo, el Padre manda al Espíritu Santo para que glorifique al Hijo, ¿verdad? Entonces, ese es el mensaje, ¿verdad? Es bien importante eso, ¿verdad? Que nosotros entendamos que nuestros servicios de adoración, es necesario que nuestras alabanzas y nuestra adoración estén centradas en Cristo, ¿verdad? Centradas en Cristo. Eso es bien importante. Si nosotros nos dedicamos a cantar cosas que están centradas en emociones, en otros temas, ¿verdad? Pues como que nos desenfocamos, ¿verdad? Nos desenfocamos. Y a veces estamos más centrados en nuestra alabanza, bueno, vamos a cantar para estar alegres y todo eso. Y a veces como que perdemos el enfoque, ¿verdad? Y lo principal es Cristo, ¿verdad? Que Él reciba la honra y la gloria. La honra y la gloria en las letras y en la actitud que nosotros tenemos en la adoración. Vamos a ver una más, hermanos. El tiempo está avanzando y estos temas de cómo participar con el Espíritu Santo es un tema muy extenso porque abarca muchas áreas, ¿verdad? Yo simplemente le estoy dando algo para que ustedes puedan ver cómo la aplicación del cristiano en la vida espiritual, cómo el Espíritu Santo nos invita a participar con Él en lo que Él está haciendo. Vamos a ver Romanos 8:11.
Este es un versículo muy hermoso también, porque aquí dice que el Espíritu Santo nos vivifica. ¿Y qué es lo que necesita vida? ¿Qué es lo que necesita vida? Lo que está muerto. Lo que está muriendo, ¿verdad? En este caso, lo que está muriendo. Imagínese usted ha visto alguna plantita que no la han regado por un mes, Por agua. que no le ha caído agua por un mes, una plantita, ¿cómo se ve? Triste. Toda caída, ¿verdad? Toda ahí ya se quita la pobre, sus hojitas todas de verde ya están cafés, y a veces ya se le cayeron, ¿verdad? Y entonces aquí el Espíritu Santo se encarga de darnos vida, dice. O sea que necesitamos no sé si alguna vez usted ha tomado una medicina. ¿Ha tomado usted alguna vez usted estaba todo caído en la cama, sin fuerza, y tuvo que tomarse una medicina para recuperarse? Esa medicina como que le ayudó a que vuelva a la vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las cosas a veces necesitan ser revividas. Romanos 8:11 dice así. El Espíritu. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, dice, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también les dará, ¿qué es lo que nos da el Espíritu Santo? Vida y en abundancia. Vida, dice, nos da vida, versículo 11, a sus cuerpos mortales mediante su espíritu que mora en vosotros. Esta palabra vida en realidad no es vida física, sino es la vida espiritual. ¿Cómo el Espíritu Santo lo anima a usted, lo revive a usted espiritualmente? Fíjese. Aquí dice que el Espíritu nos dará vida. Nuestros cuerpos mortales, dice, a nuestros cuerpos mortales. O sea, es una infusión de energía espiritual para que el alma y el espíritu vuelvan a tener ánimo, ¿verdad? Dice, ¿cómo permito que el espíritu me vivifique diariamente? ¿Cómo permito que el Espíritu Santo reavive mi espíritu y mi alma? Cuando hablamos de espíritu es hablar de los valores y los principios morales. Eso los tenemos en el espíritu, en nuestro espíritu. Por ejemplo, tenemos valores como ser honesto, ser íntegro, decir la verdad, ser verdadero, ser fiel, ser humilde, dominio propio, etcétera. Tenemos esos valores que nos enseña el espíritu. Pero a veces esos valores como que se empiezan a apagar. ¿Alguna vez usted ha sido deshonesto? ¿Alguna vez usted como que no ha sido muy fiel? ¿Alguna vez usted ha perdido la humildad? Como que se nos va bajando esos valores, ¿verdad? A veces el orgullo empieza a ganarnos, en vez de que seamos humildes, en vez de tener dominio propio, pues se nos sale el coraje, ¿verdad? Se nos sale entonces el Espíritu Santo tiene que venir a volvernos a darnos vida a esos valores, ¿verdad? Para que volvamos a ser honestos, para que volvamos a ser humildes, ¿verdad? Porque tenemos una lucha con la carne. Entonces el Espíritu Santo tiene que volvernos a dar esa vida espiritual, ¿verdad? Y luego dice, y el alma tiene que ver con los pensamientos y tiene que ver con los sentimientos. Dice aquí el alma, a veces usted anda deprimido. ¿Alguna vez usted se ha sentido deprimido? Sí, ¿verdad? Es algo que nos va a pasar. ¿Alguna vez usted ha sentido triste?
¿Mm? ¿Alguna vez usted ha estado bien enojado? Sí, ¿verdad? Esas son partes de nuestra alma que necesita revivir, ¿verdad? ¿Alguna vez usted ha andado con su cara así bien larga? ¿Mm? ¿Alguna vez usted ha estado de mal humor? Casi no, ¿verdad? Nunca. Nunca. ¿Alguna vez usted está peleado con su esposo? ¿Se han enojado? ¿Se han disgustado? ¿Se han dicho cosas? Never. Never, nunca, ¿verdad? ¿Alguna vez usted ha tenido un conflicto con alguien en el trabajo, con algún vecino? Sometime. Ay, ¿cómo revive usted su vida, esa vida de gozo? ¿Cómo la revive? ¿Quién se la va a revivir? Pues el Espíritu Santo, eso vino. Por eso está en nosotros. Para que eso no nos hunda ni nos destruya, sino que nos levante, nos da nueva vida, nos reaviva, ¿verdad? Es como participamos con el Espíritu Santo, pues dejando que nos reavive. Cuando uno es cristiano, hermanos, cuando uno es cristiano, si anda triste, pues busca la manera de que esa tristeza termine, ¿verdad? Porque no va a vivir triste toda su vida. El Espíritu Santo está aquí para decirte, ¿sabes qué, hijo? Tú eres hijo de Dios. Tú tienes muchas bendiciones y te empieza la palabra de Dios, te empieza a animar, te empieza a dar esa nueva vida y ya esa tristeza empieza a desaparecer, ese enojo empieza a desaparecer. En vez de que andes enojado, mejor perdona y olvida, te dice el Espíritu Santo. Entonces uno empieza a volver a vivir, a entrar a esa conexión de vida eterna. La palabra vida eterna quiere decir estar conectado con Dios, ¿verdad? Esa vida eterna. ¿Cómo el Espíritu Santo me puede ayudar a vivir una vida alegre, con gozo y contentamiento? En vez de vivir frustrado, triste, amargado y de mal humor. Fíjese, ¿cuánto le dura a usted el mal humor? ¿Cuánto le dura el enojo? Poquito. Poquito. Pero a nosotros nos dura poco, ¿sabe por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo. Amén. Pero hay personas, hermanos, que no tienen el Espíritu Santo, que andan enojados pasan años y nunca perdonaron a su hermano, nunca perdonaron a su vecino, a su hijo, en fin. Andan toda su vida así amargados y ofuscados. Entonces, cuando nosotros pasamos por esos problemas de la vida, donde son afectados nuestros valores, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, el Espíritu Santo viene a reavivarnos, a darnos ese nuevo gozo, ese nuevo deseo de vivir, de olvidar el pasado, seguir adelante, porque la vida, Él vino a eso, a que no nos quedemos en un hoyo, ¿verdad? Sino a sacarnos adelante, ¿verdad? ¿Y cómo cooperamos con Él? Pues haciéndole caso a la palabra. Dice el apóstol Pablo, si ustedes tienen que perdonar, perdonen. Si ustedes tienen que hacer esto, hacer lo otro, háganlo. Dice. Hay que vivir en el gozo del Señor, en paz. Entonces, para poder tener paz hay que perdonar. Para tener paz hay que hacer muchas cosas que el Espíritu Santo nos dice que debemos de hacer. Y es cuando nos reaviva, cuando le hacemos caso a la palabra y cooperamos con Él. Si no cooperamos con Él, pues ahí nos vamos a quedar todos frustrados, todos enojados, todos de mal genio, viviendo con amargura, con resentimiento, porque le hacemos caso más a nuestros sentimientos. Y eso en vez de traernos vida, nos trae muerte, nos aleja de Dios. Entonces, hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. Y estamos viendo cómo participar con el Espíritu Santo, ¿verdad? Así que cuando Dios nos dice, yo soy tu padre, tú eres mi hijo, yo estoy en control de todo, y que si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, pues todo lo demás Dios te lo va a dar por añadidura. Entonces eso te reaviva nuestra vida, ¿verdad?
Y así hay muchas cosas, hermanos, con las cuales podemos cooperar y participar con el Espíritu Santo. Pero como leíamos al principio, nosotros somos bendecidos porque está con nosotros, porque le conocemos, pero la gente que no conoce a Dios, pues no tiene esta bendición que usted y yo tenemos, ¿verdad? Así que hay mucho más que hablar de este tema, ¿verdad? Es extensísimo. Pero yo nada más les hice ver unos aspectos y por lo cual debemos aprender a aplicar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque no es solamente información, sino que tenemos que ponerlo en práctica y al ponerlo en práctica participamos con él y el resultado va a ser que vamos a ser bendecidos. Vamos a poder experimentar realmente lo que el Espíritu trae: justicia, paz, gozo, amor, bondad. Pero tenemos que aprender a participar con él para poder recibir eso. No es por varita mágica que lo vamos a tener, sino hay que participar con él, ¿verdad? Y hacerle caso. Si el Señor dice perdona, hay que perdonar. Si el Señor dice que hay que hacer algo, hay que hacerlo. Y ya vamos a cosechar el fruto de esa actividad, ¿verdad? Bueno, mis queridos hermanos, esta es la clase de hoy, participando con el Espíritu Santo. Y cuando ustedes lean algo donde sale la palabra Espíritu Santo, vean cómo puede traer una aplicación a su vida. Cómo yo puedo aplicar esto para que me beneficie, ¿verdad? Como hijo de Dios, como cristiano. Entonces, vamos a terminar la clase aquí. Si usted tiene alguna pregunta, no se vaya. Voy a cortar la grabación y nos quedamos para platicar un momento y despedirnos con una oración. Dios me los bendiga.